¿Y tu aita, cuándo supisteis que iba a volver? Pues mira, decían que venían los trenes de refugiados de Francia y salíamos, a todos los salíamos a ver si venía alguien. ¿Pero tú estabas trabajando? Yo con los niños fui a la estación y en uno de los trenes que venían, porque venían vagonetas así de gente, pues bajó mi hijo, mi padre, y claro, una barra así de grande, parecía Fidel Castro, fíjate. Y pues, imagínate tú qué emoción. ¿Tú le conociste? Le no a conocer. Y también los del ferrocarril le traían tabaco, le traían cosas, y también de la fuente le trajo tabaco, fíjate. Como era portero del ferrocarril. Entonces ya bajó a Durango y fue contigo a casa. ¿Qué va? Siguió para Bilbao. ¿Por qué? Paró un poquito más en Durango, porque salían los compañeros del ferrocarril y uno lo hablaba, otro le traía cosas. Sí. ¿Y por qué siguió para Bilbao? Pues porque tenía miedo de quedarse en Durango y no sabía que mi ama estaba en la cárcel, pero por precaución se siguió para adelante. ¿Y en Bilbao con quién estuvo? Pues con su cuñada, con su cuñada estuvo. ¿Y desde Bilbao os llamaba, os escribía? Pues sí, teníamos noticias, claro. Y luego cuando vino a Durango, pues fue a pedir trabajo y no le dieron. Y luego se colocó en Forjas de Amorebieta y allí estuvo trabajando, y al de un año le llamó el ferrocarril al puesto de él. Le castigaron un año. ¿Y qué os contaba del campo de concentración en el que había estado en Francia? Mira, mi aita no quería hablar, ni mi aita ni mi ama. No querían decir ni media palabra. Y de hecho no nos dijeron nada.